de hoy. Tengan muy buenos días para los que se acaban de conectar. Agradecerles, como les decía, por su puntualidad, por su esmero, por ser unos buenos estudiantes. Bueno, este día, como les había dicho al principio, vamos a dar inicio, vamos a culminar lo que es las posiciones corporales básicas. Ya habíamos visto lo que son 9 posiciones corporales. Vimos la posición de cúbito dorsal, la posición de cúbito prono, la posición de cúbito lateral, posición Sims, posición de sentado, posición de Fuller, posición de Trendelenburg, posición de anti-Trendelenburg y posición de maometano. Vimos que en las primeras 6 posiciones corporales se utilizan para lo que son pacientes encamados. Son los pacientes que tienen una enfermedad prolongada y necesita de la asistencia del personal de enfermería y personal médico para poder satisfacer lo que son sus necesidades y poderle dar el bienestar. También vimos que en las últimas 3 posiciones corporales, la posición de Trendelenburg, entre Trendelenburg y la posición de maometano, ya eran posiciones ya para realizar procedimientos quirúrgicos y para algún tipo de exploración clínica. Entonces, ahora vamos a dar inicio a las últimas 3 posiciones. Se les va a compartir lo que son las diapositivas al finalizar la clase. Por favor, tomen lo que es apuntes si tienen alguna duda, alguna pregunta. Al terminar lo que es la ponencia, pues daremos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, sin nada más, vamos a proyectar lo que es la diapositiva. Bueno, el último tema es las posiciones corporales básicas. Vamos a dar las últimas 3 posiciones. En la posición número 10 tenemos a la posición de Rosés o posición de Proets. Este tipo de posición se le va a hacer bastante familiar. Ya vamos a ir viendo por qué. En esta el paciente se halla en una posición de cúbito supino o una posición de cúbito dorsal, pero la cabeza se encuentra totalmente hiperextendida. El cuello se encuentra en una hiperextensión y se encuentra la cabeza no colgando, sino que se encuentra bastante a la orilla de la cama. O si no, también se utiliza en pacientes que han tenido lo que es un paro cardíaco. Lo vieron en lo que son los primeros auxilios. En este tipo de pacientes se realiza para lo que es la permeabilidad de las vías aéreas. ¿Cuál es el objetivo de esta postura? Es mantener una hiperextensión del cuello para lo que es la permeabilidad. Se realiza con el paciente acostado en decúbito dorsal y con la cabeza sobresaliendo hacia de la cama o de la mesa o donde se vaya a realizar el procedimiento. También se realiza está indicado para otro tipo de procedimientos quirúrgicos y ya los vamos a ir viendo cuáles son. Estos procedimientos es como, por ejemplo, para la intubación orotraqueal. Aquí lo que es el médico o el anestesista coloca lo que se ayuda a través de un laringoscopio, que es el instrumento para poder realizar lo que es la intubación orotraqueal, y abre lo que es la cavidad oral con el laringoscopio e introduce lo que es el tubo orotraqueal, que yo aquí, bueno, en mis años de estudio, logré tener lo que es un tubo orotraqueal. Entonces se introduce lo que es este tubo. Este tubo va numerado. Entonces se introduce el tubo orotraqueal y hasta llegar a lo que es la parte de la carina. La carina
los que ya han estudiado parte de fisiología y anatomía humana, se pueden dar cuenta que la anatomía, la carina es aquella parte donde llega lo que es la tráquea. Es la última porción de la tráquea, donde ya se dividen las ramas bronquiales para poder dar la ramificación. Es la última parte de lo que es la tráquea. También para lo que es la reanimación cardiopulmonar, en el caso de una parada cardíaca, en ciertas intervenciones quirúrgicas como lo que es el bocio, que ya habíamos visto que el bocio es la deficiencia del yodo, que es lo que provoca lo que es una masa o la protuberancia de lo que es la glándula tiroides. También se realiza lo que es el lavado de cabello en los pacientes encamados, más que todo en las mujeres que tienen el cabello largo. Se sobresale, se pone lo que es el paciente en la posición de Proets y a través de un aulado se coloca el cabello para evitar que la cama se vaya a mojar. Y se coloca el cabello abajo de una cubeta para ir deslizando lo que es el agua. Ahora venimos a lo que es la posición número 11, que es la posición de ginecológica o posición de litotomía, conocida popularmente en el área de la medicina. La posición de litotomía en el paciente o la paciente se halla acostada boca arriba con una pequeña almohada bajo la cabeza para darle un poquito de respaldo. Las piernas están colocadas sobre lo que son los estribos. Los músculos están flexionados en ligera abducción, es decir, que las piernas están un poco elevadas y están respaldadas en los estribos. Mientras que las rodillas están mucho más, las rodillas están bien flexionadas. Las rodillas y las piernas se hallan descansando en lo que son esos estribos. Los que han podido ver procedimientos de citología saben a lo que me refiero. Vamos a ir viéndolo. En este tipo de posición es la utilizada en el área ginecológica, por ende es en el caso de la mujer para el examen manual de pelvis, la vagina, el recto, también para la exploración de la embarazada cuando ya está en un proceso de parto o de dilatación. Ahí el médico realiza lo que es el tacto vaginal para ver en cuánto va el proceso de dilatación para el nacimiento del bebé a través de la vía vaginal. También se utiliza en exploraciones quirúrgicas a través de los aparatos urinarios y reproductor. Esta posición es la óptima para adoptar durante el parto. Es la más utilizada en el ámbito hospitalario. A la mujer se coloca en posición de litotomía, así es como la vamos a describir tanto en nuestra historia clínica médica como en nuestras anotaciones de enfermería, dependiendo de cuál sea nuestra función dentro del ámbito hospitalario. ¿Para qué está indicado este tipo de posición de litotomía? Esta posición está indicada para los exámenes ginecológicos, ya sea vaginal, rectales y cervicales. Es como les había explicado en el caso de las citologías. Se coloca a la paciente en la posición de litotomía, se escoge un espéculo adecuado, porque no vamos a poner un espéculo, todos los espéculos van por tamaño, dependiendo si es una mujer nulípara, o sea, nunca ha tenido un hijo, o una mujer multípara, que es decir, aquella mujer que ya tiene de 1, 2, 3, 4 o hasta más hijos. Entonces, dependiendo si es una mujer nulípara o multípara, así va lo que es el número del espéculo. También en el caso del parto, esta posición es la más utilizada en el ámbito hospitalario para darle al bebé la mayor expansión para que el bebé pueda salir. También en las intervenciones ginecológicas. En las intervenciones ginecológicas podríamos poner, por ejemplo, el AMEU. El AMEU es esta posición o este procedimiento quirúrgico que estamos viendo en la primera imagen, que es un aspirado manual endouterino, o como sus siglas lo dice, AMEU.
Este procedimiento se realiza en aquellas mujeres que estuvieron embarazadas, pero por circunstancias de la vida y fisiológicas han tenido lo que es un aborto espontáneo y antes de las 12 semanas de gestación y han quedado con retención de lo que es todo lo que es resto de lo que algún día fue un bebé o revestimiento o acumulación o ha quedado todo lo que es lo que formaba la placenta o lo que iba a ser la placenta. Entonces, todo eso se tiene que quitar de ahí porque si no se quita puede causar una infección vaginal o una infección uterina y llevar a la mujer hasta pues perder lo que es su útero. Entonces se realiza el AMEU o la aspiración manual endouterina a través del aparato AMEU, que es un aparato que va conectado a una sonda de aspiración. Es un instrumento plástico parecido a una jeringa, pero no es una jeringa. Entonces, almacena hasta 60 cc de lo que es la materia del endometrio o lo que es los restos de endometrio o el resto de lo que es el feto. Entonces, y se introduce en la vagina de la mujer, se coloca el espéculo primero para facilitar lo que es la exploración. Luego se introduce lo que es el aparato AMEU, que solo se introduce lo que es la sonda de aspiración y se le aprieta el dispositivo y él va a través de maniobras se va succionando todo el resto placentario. Obviamente a la mujer se colocan bajo anestesia local a través de lidocaína al 2% para evitar molestias. También se realiza en sondajes vesicales en las mujeres. El sondaje vesical en las mujeres se puede deber a distintas patologías. En procedimientos cuando la mujer va a entrar a lo que es una anestesia general, se coloca lo que es el sondaje vesical. También las mujeres que van a entrar a cesárea, también se le coloca el sondaje vesical para evitar una contaminación de lo que es el área pues quirúrgica, porque sabemos que el área tiene que estar totalmente estéril y la persona, la paciente no puede orinar y no puede defecarse. Entonces, como es un proceso biológico, para evitar ese tipo de accidentes se coloca lo que es la sonda vesical. También en el examen manual o instrumental de la pelvis o la citología y la exploración de las embarazadas. En el caso, pues, que ya les había explicado, cuando está en un proceso del parto o en la dilatación, y también en las mujeres embarazadas antes de las 12 semanas de gestación, en su proceso de inscripción al programa el programa de la mujer embarazada, donde le llevan sus controles, los controles prenatales. Se le realiza una citología como exploratoria para ver que todo esté en orden. Luego pasamos a la posición número 12 y la última posición, que es la posición para realizar una punción lumbar. Esta posición se efectúa donde el paciente se coloca en una posición de cúbito lateral, pero lo que son sus piernas, sus rodillas las tiene muy flexionadas, tanto que está en una posición fetal. Las rodillas tienen que ser agarradas por el mismo paciente con lo que son los brazos, para que haya lo que es la visualización del médico sobre lo que son las apófisis espinosas de la columna vertebral. Las apófisis espinosas son aquellas que nosotros cuando estamos en esa posición nos tocamos. Son esas pequeñas protuberancias que sentimos a través de la columna vertebral. Entonces, este procedimiento, el paciente se encuentra con el cuello bien flexionado, de manera que él pueda flexionar las rodillas y se encuentran cerca de la barbilla. La barbilla tiene que estar casi topando a lo que es el pecho del paciente y las rodillas, pero bien flexionadas. Es una posición que se realiza para este procedimiento. En los niños se necesita una sujeción especial. Aquí a mí me ha tocado pues
tener la dicha de poder asistir a este tipo de procedimiento en el caso neonatal. En un adulto jamás lo he hecho. Pero en el caso de neonatal, sí. Se coloca lo que es el neonato en la mesa de procedimiento, con la columna ya llegando a la orillita de la mesa. Entonces se agarra lo que es el cuello del neonato y las piernitas del neonato y las manitas se le tratan de que no se le vayan a mover y se agarra del cuello y de la mano y se dobla al bebé totalmente en C, a que el bebé adopte como la posición que tenía cuando estaba en el útero de la mamá. Pero es una posición que la verdad algunos no se atreven porque le tienen lástima tal vez al bebé, pero el médico la pide para poder realizar una PL o punción lumbar. En esto, los brazos de todo el bebé se encuentra así y se pone al bebé en la posición de C para que el médico pueda palpar. Este procedimiento se realiza en los niños y en los adultos con una aguja número 22. Y se realiza entre la L4 y la L5 o lumbar 4 y lumbar 5 de la columna vertebral en los espacios intervertebrales. Vemos que esos espacios son blandos, entonces es ideal para introducir lo que es la aguja y la extracción del líquido cefalorraquídeo. Pero existen dos tipos de posiciones. Está la acostada, que es la que les había enseñado, y está la sentada. Pero la sentada solo se puede realizar en una persona que pueda estar en esta posición. En un niño, en un neonato, no lo podemos colocar en esta posición porque sabemos que los neonatos no pueden estar erguidos, no pueden estar sentados porque se nos van, ellos todavía no tienen esa capacidad. Entonces, por eso se coloca en este tipo de posición de C. Entonces, están los dos tipos de posición. La primera que ya les había explicado, que la barbilla tiene que estar bien pegada a lo que es el pecho, las rodillas bien dobladas y agarradas con lo que son las manos. Y el sentado igual, la barbilla tiene que estar lo más agachado posible, el paciente, para que se visualicen lo que son las apófisis espinosas. ¿Para qué está indicado este tipo de procedimiento? Está indicado para aquellos pacientes que tienen sospecha de meningitis. Sobre todo la sospecha de meningitis se puede dar desde temprana edad en un paciente neonatal. Es el procedimiento más común en el cual yo he asistido cuando se sospecha de meningitis. También la sospecha de enfermedades cerebrales degenerativas, algún tipo de esclerosis múltiple también se realiza para diagnosticar lo que es el síndrome de Alzheimer, que se da en los adultos mayores. En las LES, que LES es lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad antiinmunitaria, que es lo que provoca en el lupus es que los órganos se inflamen y prácticamente los anticuerpos contraatacan al mismo organismo. Entonces causa que los órganos se inflamen, por eso se llama eritematoso, o sea, los órganos están muy edematizados. También la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es bastante frecuente en los pacientes prematuros o cuando se ha tenido un tipo de traumatismo cráneoencefálico. También el síndrome de Guillain-Barré, que también es una enfermedad antiinmunitaria donde las neuronas se destruyen o se degeneran y hay una desmielinización de la vaina de mielina. Entonces lo que provoca es que exista lo que es una debilidad en los músculos. Empieza desde los miembros inferiores, una sensación de hormigueo, una sensación de paralización de lo que son los miembros inferiores y poco a poco va subiendo con el paso de los días. Son unas fiebres de más de 39 grados, una rigidez, un hormigueo del organismo. Es una enfermedad antiinmunitaria que se desconoce por qué se causa, pero prácticamente el sistema inmunológico, igual que en el lupus, empieza a contraatacar a lo que es el organismo y empieza a destruir lo que es las neuronas y la vaina de mielina. Entonces, por eso se forma. Y para diagnosticar este tipo de síndrome,
se realiza lo que es una punción lumbar o una recolección del líquido cefalorraquídeo. También para los tumores y metástasis del sistema nervioso central, la medición de la presión intracraniana o PIC, que cuando hay una presión intracraniana lo que realizan los médicos es hacer un filtro, es decir, sacar todo el exceso de líquido cefalorraquídeo para lo que es la presión intracraniana vuelva a lo que es un estado óptimo. Y en el caso terapéutico se utiliza en la administración de fármacos. En los fármacos, a través del nivel raquídeo, se utiliza para dar lo que es la anestesia raquídea o la anestesia local, o también para dar la famosa epidural en las mujeres que están en proceso de parto. También para la extracción del líquido cefalorraquídeo, los que les había dicho que es terapéutico, la extracción del líquido cefalorraquídeo se realiza en 2 tubos, son tubos de ensayo, como lo vemos en las imágenes. Se realiza en el niño, tiene que ser de 10, máximo 10 ml. Se llenan los 2 tubos, 5 y 5, y se rotulan, tubo 1 y tubo 2. Y en el adulto igual, son 2 tubos, pero ya el contenido es mayor, porque obviamente son adultos y pueden tener una mayor, pues una mayor extracción. Entonces son el doble, son hasta 20 ml, los tubos tienen que ir 10 y 10, igual numerado, tubo 1 y tubo 2. Entonces cuando se hace la extracción del líquido cefalorraquídeo, vemos que cuando hay una meningitis, el líquido cefalorraquídeo va a ser de este tono, como el de la última imagen, de los 3 tubos que se ven como color amarillentos. Así va a ser cuando el paciente puede tener una meningitis. No puede ser a simple vista, tiene que ser diagnosticado. Pero ya vemos que el líquido cefalorraquídeo sale amarillento, ya sospechamos de que puede ser una meningitis. Y cuando sale el tubo totalmente transparente, pues solo se manda al laboratorio para poder estar con la seguridad, con la certeza de que no puede hacer algún tipo de patologías como las que les había explicado. Normalmente el líquido cefalorraquídeo es de una consistencia viscosa. No es totalmente líquido como que estuviéramos viendo agua, sino que es bien viscoso, como ligoso, no gelatinoso, sino que como viscoso. Y pues así ahí terminaríamos lo que son las 12 posiciones y les quedaría una tarea para el día viernes. Es bastante corta. Es elaborar un informe sobre la clasificación de las úlceras por decúbito o por presión y van a ejemplificar con dibujos cada una de ellas. Por ejemplo, las úlceras por decúbito se dividen en 4. Entonces, ¿cómo las vamos a clasificar? La grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Entonces vamos a describir en qué consiste cada uno de esos grados y vamos a colocar un dibujo. Simplemente eso, sin nada más. Y puede ser elaborado lo que es a computadora, a mano, me le van a colocar su carátula para saber de quién es y una pequeña introducción, nada más, sin objetivos. Y deberá de ser ordenado y puntual. Yo voy a abrir el espacio en el Google Classroom para que ustedes me puedan subir lo que es su tarea. Así de que sin nada más, pues vamos a abrir lo que es el espacio de preguntas y respuestas, esperando pues que podamos aclarar lo que son sus dudas. ¿Alguna duda o pregunta que tengan o inquietud? Y yo tengo una pregunta. Con esa última posición para los bebés o los niños que se le hace ese procedimiento, no se pueden dormir, o sea, poner anestesia o algo por el estilo, siempre deben de estar despiertos, conscientes. Tienen que estar despiertos. Se coloca solo lo que es una pomada o un analgésico tópico. O sea, solo en la parte donde vamos a realizar la punción lumbar, pero el bebé no tiene que estar anestesiado, porque no podemos introducir lo que es medicamento,
porque si no la muestra no va a salir alterada, no va a salir con medicamentos. Normalmente siempre se realiza con el bebé antes de colocar lo que son los medicamentos del día, para que no vaya a haber ningún error en el caso de dar ya los resultados, no vaya a haber una alteración en el resultado. Entonces tiene que mantenerse sin ningún tipo de medicamento. Solo se le coloca una crema tópica, un anestésico tópico, y se coloca al bebé. ¿Algún tipo de duda o pregunta que tengan? Yoli, con la misma posición lumbar, tenía la duda de que ayudaba a que fuera tan curvada la espalda, porque vi en la imagen, no sé si la imagen era algo exagerado o es así de curvada. En el caso del adulto o del neonato, porque el neonato no es exagerada, esa posición sí se coloca al bebé en esta posición y se los puedo asegurar yo porque me ha tocado hacerlo. Como saben, algunos tuvieron la oportunidad de platicar conmigo, entonces yo les explicaba de que había estado en mucho tiempo en contacto con recién nacidos. Entonces había estado en el área de neonatología, entonces eso es bien frecuente, realizar ese procedimiento, y el bebé se coloca, se agarra del cuello, se agarran de las piernas y se coloca totalmente así, para facilitar lo que es la visualización de los espacios intervertebrales. El médico o la médico coloca al paciente, al bebé así, o la enfermera es la que está sosteniendo al bebé así, mientras ella está palpando lo que son los espacios intervertebrales. Entonces ella con su tacto dice L4, L5, dice, y traza una raya imaginaria en medio. Entonces ahí coloca y me pide lo que son ya los instrumentos para realizar la asepsia. Y de ahí me pide lo que es la aguja, y yo estoy sosteniendo siempre con una mano el bebé y con otra estoy instrumentando. Pero en el momento que ya ella va a introducir la aguja, yo estoy totalmente con mis manos en el bebé. Entonces ella introduce y empieza a mover la aguja hasta el momento que empieza a salir líquido. Entonces me dice, ya tengo que tener yo los tubos en lo que es la mesa de preparación en el campo. Entonces ya ella introduce y empieza a sacar. Y no cae en chorros en el neonato, sino que cae por goteo. Hay que ser paciente y hay que estar esperando que ese tubo llegue hasta aproximadamente a unos 5 cc. A veces no se llena 5, porque hay que tener consideración también en el bebé. Entonces normalmente se llena hasta 3 cc cada tubo. Entonces se enumera y me dice ella, tubo 1 y lo coloca en el campo. Tubo 2, aquí lo coloca. Entonces yo tengo que estar pendiente cuál fue el tubo 1 y cuál fue el tubo 2 para poderlo rotular. Y de ahí ya se manda al laboratorio con su boleta. Pero no es exagerado. El médico lo realiza así. No sé si tienen otra duda, otra pregunta. Con respecto a los tubos, Lick, ¿por qué es necesario ponerle tubo 1 y tubo 2? Porque normalmente el tubo 1 es como el de desecho, como que es el primer tipo de líquido, a veces va acompañado de sangre. A veces en el laboratorio son quisquillosos y si va con sangre no se los agarran. No, tiene que ir totalmente incoloro. Y si es sospecha de meningitis, pues se va a ver en el tubo color amarillo. Y por eso se toman 2 tubos, porque el primero como que es el tubo de desecho y el segundo ya como es el tubo que en sí se va a examinar. Por eso se colocan así. Al hacer ese procedimiento, ¿el paciente luego de ese procedimiento tiene algún efecto secundario o dolores de espalda o algo por el estilo? No, dolor de espaldas tal vez no, pero dolor en la región de la punción sí. Y también puede quedar con un tipo de mareo. Por eso está contraindicado si lo vimos en la posición de cúbito lateral. Vimos de que también se utiliza para realizar funciones lumbares. Entonces, si vieron en la clase, decía en una de las contraindicaciones que cuando se realiza lo que es la punción lumbar, se coloca al paciente en una posición
de cúbito lateral y se deja en reposo, o de cúbito dorsal y se deja totalmente en reposo durante 2 horas para prevenir una cefalea, porque nosotros ya hemos extraído lo que es el líquido cefalorraquídeo, ya hemos alterado lo que es su cerebro. Entonces, si el paciente se decide parar, se puede marear o puede sufrir un desmayo y un dolor de cabeza terrible. Entonces, por eso, igual que en los bebés, normalmente los bebés es más calmado porque ellos casi solo dormidos pasan. Entonces no hay ninguna contraindicación, pero sí cuando se le va a hacer la punción lumbar, se le dice normalmente se hace cuando ya se le ha dado de amamantar, ya la mamá ha llegado a